Ya hoy estaremos terminando esta serie de mensajes sobre esta experiencia de Jesús allí en el desierto mientras estaba buscando la presencia de Dios y ayunaba. Pues en la primera tentación fue algo ya quizás menos elaborado. El diablo como que no se preparó lo suficiente. ¡Ay, convierte estas piedras en pan para que no tengas hambre! ¿Qué le dijo Jesús? Nada, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Y dónde es que está el consejo sabio? ¿Dónde es que está la palabra divina? ¿Dónde es que está la sabiduría para tomar buenas decisiones y para vencer todo ataque y toda tentación que suframos? En su palabra. Porque escrito está todo lo que tú y yo necesitamos para ser fortalecidos espiritualmente. Y después Jesús mantuvo esa misma estrategia. ¡Ay! Que el diablo le dijo: te voy a dar todo estos reinos. Mira lo que estoy haciendo. Mira todo el daño que estoy haciendo. Tú puedes cambiar todo eso ahora mismo. Solo adórame. Y todo eso va a ser tuyo. Tú vas a poder arreglarlo todo en un momento. Dijo: no. Solamente Dios es digno de adoración. Solamente al Señor tu Dios tú vas a adorar, porque solamente Él la merece. Ningún ser humano, ningún propósito, nada en esta tierra es digno de adoración, sino solamente Dios. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Amén. Estamos en la misma página, ¿verdad? Entonces hoy viene el enemigo también con otra tentación ya un poco más elaborada. La primera vez fue solamente: ay, convierte esta piedra en pan. Ya la segunda la elaboró un poquito, lo llevó para que viera los reinos de la tierra y dice: mira lo que están sufriendo, ¿qué tal si tú haces algo por ellos? Mira, solamente adórame. Ahí estuvo un poquito más fuerte. Ahora, en este tercer, que va a ser un strike también, en esta tercera tentación, pues ¿qué es lo que pasa? Ya no solamente el diablo va a hacer lo que estaba haciendo, sino que le añade también un elemento más. Escrito está. Y ahí es donde tú y yo quizás tengamos que ponernos fuerte y amarrarnos bien fuerte el cinturón, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo y tenemos que entender que Jesús no solamente sabía un versículo de aquí, otro por allá, sino que Jesús estaba bien preparado. Como demandan las circunstancias, que tú y yo también estemos bien preparados ahora, en estos tiempos. Porque si Jesús estudió y aprendió la palabra, pues mucho más nosotros que no somos Él, ¿verdad? Que no tenemos ni su santidad, ni tenemos tampoco su divinidad. Pues entonces vamos a ver qué es lo que hizo Jesús y qué podemos aprender de Él. Dice la palabra que el diablo vino y lo llevó a Jerusalén y lo puso ¿sobre dónde? Lo puso de pie sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta del templo. Cuando usted sale a la calle y mira al techo de la iglesia, usted va a ver que tiene un pináculo. Y este pináculo tiene una cruz al final, ¿verdad? Imagínense que lo llevaron hasta allá arriba. Si alguien se lanza de arriba, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? El último momento. Pues bueno, dice que lo llevó a Jerusalén y al templo. Y esto es importante porque Jerusalén es la ciudad que escogió Dios. Y dice la palabra de Dios que allí escribió Dios su nombre. Ahí escogió ese lugar para que fuera la capital, el centro de la nación, del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que allí es donde estaba el único templo que se había construido hasta el momento para Dios. No es como en estos tiempos que hay un templo en cada esquina y que diferentes iglesias tienen diferentes templos y a veces de la misma denominación no se encuentra en una ciudad múltiples templos. Aquí por templo no nos paramos, ¿verdad? En aquel tiempo, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. En aquel tiempo había uno solo. Y estaba en la ciudad de Dios, Jerusalén. Y es importante que tú y yo entendamos que, entre otras cosas, esta palabra nos está diciendo que el diablo estaba allí tentando a Jesús en la ciudad de Dios, en el territorio de Dios, encima del único templo que había de Dios. ¿Sabe, entre otras cosas, qué nos puede decir esto? Que tú y yo no podemos bajar la guardia ni nos podemos descuidar aun cuando estemos en la casa de Dios. Aun cuando estemos en territorio divino, no descuides tu fe.
Mantente alerta, porque aún allí se mete el diablo para estorbar, para mentir, para hacerte caer. ¿Cuántos de nosotros en un momento de oración, qué momento tan santo y tan importante, en un momento de oración? No sé ustedes, pero a mí me ha pasado orar. Si uno dice, bueno, ¿qué puede interrumpir que una persona hable con Dios? Millones de cosas. Millones de cosas. Porque aún en medio de su hablar con Dios, Satanás muchas veces se mete. Y hay que reprenderlo. Uno está hablando con Dios y está como, estoy, quita, diablo. Y reprendiéndolo en el nombre de Jesús y cubriéndose uno con la sangre de Cristo. Porque vienen pensamientos que son impuros incluso a veces. Vienen pensamientos de rencor y de odio y que no quiero perdonar y que me acuerdo de quien le tengo rencor y cosas por el estilo. Y uno está hablando con Dios y allí mete el diablo su cizaña. Uno está queriendo leer la Biblia, queriendo estudiar la palabra, incluso aquí en la iglesia. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Cualquier cosita nos distrae. Mire, los niños son niños. Los niños son niños y son impredecibles. Nada dice que en algún momento un niño no venga caminando, corriendo, se suba aquí. Ahora, usted y yo también tenemos que estar claros de que tú y yo vinimos aquí a adorar. Y aunque pase algo que nos pueda llamar la atención, tenemos que mantenernos con la intencionalidad de seguir adorando a Dios. No podemos dejar que eso ya nos quite la conexión con Dios. Mire, de cuántas cosas no se acuerda uno mientras está orando. Y ay, qué grande, y al que está sentado en el trono y sea la gloria. Ay, habré cerrado la puerta de la casa. Ay, le puse seguro al carro. Ay, ese carro que pitó será el mío. No sé, hay muchas cosas que pueden suceder como distracción, aun cuando estamos aquí en la casa de Dios. Y el diablo puede usar cualquiera de esas cosas para interrumpir su adoración y para que usted se desconecte de Dios. Aún en la casa de Dios, aún en territorio de Dios, aún cuando tú y yo estemos adorando a Dios, tenemos que estar alerta y saber que tengo que enfocarme, tengo que concentrarme, tengo que ser intencional en no dejar que nada me distraiga. Y si me da mi poquito de sueño, me levanto y me voy, me lavo la cara o lo que sea. Y si alguien quiere hablar conmigo, después hablamos. Espérate un momentico. ¿Entiendes? Y si hay que atender a un niño, si hay que hacer un cambio, lo hacemos rápido y de nuevo a la palabra. Y si me mandan un mensaje, lo pongo en silencio. Y si me hacen una llamada, la cuelgo. Pero mi vista no se quita de Cristo. Mi vista no se quita de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque van a venir distracciones, obstáculos. Ay, que es domingo y me voy para la iglesia y me llamaron por teléfono. Y que si viene fulano, o que ay, que estoy cansado, o que no sé qué. Tenemos que estar conscientes de que el enemigo, si tentó a Jesús en la ciudad de Dios, allí donde estaba el templo, pues tú y yo también tenemos que estar claros. Aquí, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en cualquier lugar nos puede pasar. En cualquier parte puede ocurrir que tú y yo seamos tentados. Porque hay gente que incluso va más lejos y están aquí en la casa de Dios y no se llevan bien unos con otros. Y están pensando, mira fulano cómo levanta las manos, pecador. Y estamos pensando en el pecado de otros. Cosas que pasan en otras iglesias, no aquí. ¿Verdad? Y estamos como, sí, queriendo con una mano adorar a Dios y con otra mano estar mirando el teléfono. Dios es celoso de su adoración. Y tú y yo tenemos que saber, van a venir distracciones. Bueno, pues a Jesús lo tentaron en ese territorio. Y le dijo el diablo, mira, si eres el Hijo de Dios, esta es tu oportunidad para demostrarlo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de acá arriba. Tírate de acá arriba, ¿por qué? Porque la Biblia dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden
y en sus manos te levantarán, de modo que nunca tropieces con tu pie con ninguna piedra. En otras palabras, el diablo le estaba diciendo a Jesús, desde allá arriba en el pináculo del templo, le dice el diablo, tanto, pero ¿sabe qué? Dice la palabra, dice la Biblia es en la que tú crees, que tú te puedes tirar, porque dice la Biblia que Dios va a mandar a sus ángeles a que estén protegiendo constantemente a los hijos de Dios para que no se caigan, para que no tropiecen, para que no se hagan daño. Y esa es la mentalidad que tienen muchos cristianos. Me quedo con esa promesita, me quedo con esa palabra bonita que me habla acerca de la protección de Dios, y uno piensa que eso significa que uno nunca se va a ofender, que nunca se va a enfermar, que uno nunca va a tener un accidente, que a uno nunca se le va a morir un ser querido, nunca va a pasar nada en que uno experimente traición y dolor. Uno piensa esas cosas. Y para colmo viene el diablo a decirle, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo ahora. Nuevamente usando la misma estrategia del principio. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y ya, que se acabe tu hambre, ya resuelve el problema así rapidito. Ahora, si eres el Hijo de Dios, demuéstrame que lo que dice la palabra que está escrita se cumple en tu vida. Y así viene el enemigo muchas veces queriendo tentarnos y hacernos caer. Miren, el diablo primeramente nos enseña la palabra que no se rindió. Ya era la tercera tentación de las que están escritas, pero hay otra versión que dice que durante todo ese tiempo de ayuno Jesús también fue tentado. Así que no es que estas fueron las únicas tentaciones, pero estas fueron algunas de las que quedaron recogidas. Y lo llevó allí y bueno, aquí estamos en el territorio de Dios. Aquí no puede pasar nada malo. Aquí en la iglesia no puede pasar nada malo. Aquí nadie me va a ofender. Aquí nadie me va a herir. Nadie me va a mirar mal. Nadie me va a decir nada. Y las cosas pasan porque somos humanos y seguimos dándole lugar a la carne muchas veces. Y le hacemos el jueguito. Y por otra parte viene, si eres hijo de Dios, vamos, tírate. Échate allá abajo. Si eres el hijo de Dios. Mira, es la mentalidad y lo que muchos lugares predican. Ven a Cristo para que te vaya bien. Ven a Cristo para que sanes. Ven a Cristo para que tengas trabajo. Ven a Cristo para que tengas dinero. Y la gente viene a la iglesia y siguen enfermos. Y la gente viene a la iglesia y todavía no encuentra trabajo. Y la gente comienza a caminar con Dios y las cosas no funcionan como le habían dicho que iban a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente se conforma perfectamente con pedacitos de la Biblia que son como caramelitos, y con esos caramelitos quieren vivir la fe. No, venimos a la iglesia y también nos enfermamos. Somos hijos de Dios, aunque no tengamos trabajo en algún momento. Somos hijos de Dios, aunque sigamos en pobreza por un tiempo más. Seguimos siendo hijos de Dios. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. El amor de Dios y el que tú y yo seamos sus hijos no cambia, aunque tú y yo estemos pasándola difícil. Ay, que yo comencé a ir a la iglesia a ver si me sanaba. Bueno, oramos para que Dios te sane, pero Dios es el que sana. Dios es el que sana. Y puede que no te sanes. Puede incluso que te mueras. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la solución temporal de nuestros problemas, sino al contrario, nuestra relación con Dios es más que nada la solución eterna a nuestra enfermedad eterna, que es el pecado. Y de eso sí quedamos libres en el mismo momento en que venimos a Cristo, en que venimos al Señor. Y esto es una realidad. Si alguien viene a la iglesia pensando en que porque está yendo a la iglesia
o ofrenda porque piensa que si ofrenda Dios le va a hacer rico, o está viniendo a la iglesia para no enfermarse, o está viniendo a la iglesia solamente porque quiere un beneficio material o temporal, clarito, probablemente no lo recibas. Es la verdad. Si hay un problema en tu vida, vamos a orar para que Dios obre. Y creemos que Dios obra aun cuando no obre conforme a lo que nosotros pensamos que Dios debe hacer. Dios va a hacer lo que Él sabe que nos conviene, lo que Él debe hacer. Y a veces tenemos que pasar un proceso que comienza con nuestra alma, que comienza con nuestro carácter, que comienza con nuestra fe. ¿Para qué? Porque lo que Dios quiere garantizar es que tú y yo seamos sus hijos. Y Dios tiene hijos enfermos, tiene hijos pobres, tiene hijos sanos, tiene hijos ricos. Dios tiene hijos con trabajo y Dios tiene hijos sin trabajo. Dios tiene hijos solteros y tiene hijos casados y Dios tiene hijos divorciados. Dios tiene hijos de todo tipo de circunstancias. Dios tiene hijos en libertad y Dios tiene hijos en la cárcel. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios nos hace sus hijos, no lo bueno que nos vaya en la vida. Lo bueno que nos va en la vida no es una demostración de que somos hijos de Dios. Incluso si usted comenzó a tener dinero después que empezó a venir a la iglesia y su negocio prosperó, eso no es la garantía de que usted es un hijo de Dios. Lo que es garantía de que somos hijos de Dios es que tú y yo le hayamos entregado el corazón a Cristo, nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos recibido el perdón que Él nos ofrece. Eso nos hace hijos de Dios. Dice Satanás: demuéstrame que eres el hijo de Dios. Espérate un momentico, muchacho. Yo no te tengo que demostrar que soy hijo de Dios. Yo soy sencillamente hijo de Dios porque Jesús me ha limpiado, me ha librado, me ha salvado. Y a través de Él soy su hijo. Ah, no, que tírate aquí. Ah, no, que haz esto. Ah, no, que dona esto. Ah, no, que... Nada de eso demuestra que somos hijos de Dios. Mire, mientras yo leía esto, Dios me liberaba, mi mente incluso, de muchas cosas. Porque a veces nosotros queremos demostrar que Dios es real, queremos demostrar que Dios es poderoso con nuestras acciones. A veces yo he orado y he querido que Dios haga el milagro para que Dios demuestre que Él es real. ¿Quién me dijo a mí que Dios tiene que demostrar que Él es real? Ni tú tienes que demostrar que eres hijo de Dios mostrando ningún poder sobrenatural, ni Dios tampoco tiene que demostrar que Él es tu Padre. Él ya lo demostró, lo que tenía que demostrar cuando dejó que su cuerpo fuera clavado en aquella cruz y murió y dijo: consumado es. Todo está terminado. Acabé el trabajo. Ya está hecho. Ya lo hizo. No tiene que hacer más nada. Y yo muchas veces quería que Dios lo demostrara, para que la gente viera que Dios era real, para que la gente viera que Dios era poderoso. Y es un deseo bonito, pudiéramos decir. Es un deseo santo, el que uno quiere que la gente vea que Dios es real. Dios es real aunque la gente no crea en Él. Dios es real aunque aquello por lo que hemos orado todavía no se ha hecho. Dios sigue siendo real y no tiene que demostrarlo. Ya lo demostró. Mira alrededor. Esta tierra que Dios ha creado. La armonía, el diseño que hay en todo esto. La ciencia que rechaza a Dios dice: no, eso vino de la nada, nadie lo creó. Explotó y empezó a existir solito. ¿Y de dónde salió? No, salió de la nada, sencillamente salió. Mira alrededor.
y analiza a ver si todo ese diseño, toda esa belleza que hay en el universo, mira a ver si toda la funcionalidad que tienen los ecosistemas, la naturaleza, de cómo el ciclo de la vida funciona y todo eso pudo haber ocurrido así al azar. Tiene que haber habido una mente inteligente detrás de todo eso, porque eso habla de diseño. Dios ya ha probado su existencia a través de la creación y ha demostrado su amor a través de su muerte en la cruz y su paciencia con todos nosotros. Jesús no tiene nada que demostrar, pero el diablo quiere que tú y yo caigamos en esa trampa de que sintamos la necesidad de que alguien se sane, de que yo prospere y de que yo pueda hacer cosas grandes para demostrar que soy hijo de Dios. No. Si hoy, por circunstancias de la vida, yo caigo en un nivel de pobreza y muero de hambre, eso no quita que yo soy hijo de Dios. Como tampoco garantiza que alguien es hijo de Dios si acabó de convertirse hoy y estaba paralítico o estaba enfermo y Dios le sanó. Dice la palabra de Dios que Jesús confrontó a algunos en una de esas ilustraciones que dice, algunos vendrán a mí y me dirán, pero Señor, si en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le dice Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Miran todo lo que Dios hacía a través de ellos, o el diablo, no sé. Mire todo lo que ocurría, los milagros que pasaban, y esos muchachos no eran hijos de Dios. Entonces, entendamos esta realidad. Aunque no veamos los poderes y los milagros que quisiéramos ver en nuestra vida, los cambios positivos que quisiéramos que ocurrieran en nuestra vida, la riqueza que quisiéramos tener, la casa nueva, el matrimonio lindo, los hijos buenos, aunque no pasen nada de esas cosas, si tú eres hijo de Dios, eres hijo de Dios y punto. Si tú eres un seguidor de Cristo, un amante de Cristo, si te has arrepentido, si le has recibido y lo has confesado como tu Señor y Salvador, tú eres un hijo de Dios y punto. Y punto. Así que Jesús no le siguió la rima al diablo. Ay, que si eres el hijo de Dios, tírate por aquí. ¿Estás loco? ¿Desde cuándo yo voy a demostrar que soy hijo de Dios para estar haciendo cosas que pongan en peligro mi vida, que pongan en peligro mi integridad, sencillamente por darle un gusto a alguien? Y Jesús, no me voy a tirar de aquí. Pero dice el diablo, pero si es que está escrito, porque aquí es donde viene un elemento importante. El diablo la conoce. ¿Y sabes lo más triste? Que la conoce mejor que tú y que yo. Eso es más triste todavía. Porque esto, como alguien dijo, estas son como las cartas de amor de Dios para nosotros. Cartas y libros llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de quién es Él y su carácter y sus planes con nosotros y lo que piensa hacer. Todo esto aquí, y no es mucho. Y el diablo la conoce mejor que yo, mejor que nosotros. Eso es triste. Yo debería conocer más Biblia que el diablo. ¿Cómo es posible que el enemigo de Dios conozca la palabra de Dios mejor que yo? No, yo tengo que hacer algo por al menos conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces el diablo va a venir tentando con la palabra de Dios. No sé si usted lo ha escuchado. La Biblia aprueba la esclavitud. Usted quizás lo haya escuchado por ahí. Porque hay partes en la Biblia donde habla de la esclavitud. Incluso parte de la Biblia donde aparentemente Dios
está hablando de qué hacer con los esclavos y cómo tratar con ellos. Y cómo deben comportarse los esclavos y cosas por el estilo. Y uno lee, y uno, si no ha leído la historia completa, si no conoce la historia bíblica completa, y viene cualquiera y le dice, pero mira lo que dice aquí. Dice aquí la Biblia que los esclavos deben obedecer a sus amos. Y te empiezan a decir que Dios aprueba la esclavitud. Y te empiezan a decir que los cristianos apoyaron la esclavitud. Y sabes, tenemos que reconocer que es verdad. Es verdad que muchos cristianos, por no tener un concepto completo del carácter de Dios y de lo que dice la Biblia, apoyaron la esclavitud. Muchos cristianos, estoy seguro que el diablo le puso esos textos en la cabeza, pero muchos cristianos, por esos versículos aislados, apoyaron la esclavitud. Hoy muchos cristianos apoyan muchos desenfrenos sexuales y muchos problemas en el carácter del ser humano por pedacitos de la Biblia que lo toman de manera aislada y se lo enseñan a otros. Mira, pero eso lo dice la Biblia. Y la gente dice, oh, ay, de verdad que eso lo dice la Biblia, yo no sabía. Y dejan de venir a la iglesia. Y sus hijos incluso abandonan la fe. Y sus matrimonios se rompen. Porque si David tuvo más de una mujer, ¿por qué yo no voy a tener más de una? Y no fue David nada más. Fue David y fue Salomón y fue cuanto rey pasó por allí por Israel. Han tenido más de una mujer. Y si la gente solamente se sabe o les enseñan fragmentos de la Biblia y uno no tiene conocimiento de la Biblia como palabra de Dios, pues es fácil de confundir. Si usted no ha leído la Biblia completa más de una vez, si usted no la estudia con regularidad, usted está en peligro, usted y su familia, de ser confundidos por el enemigo, de ser tentados y caer en la tentación. ¿Sabe por qué? Porque el diablo la conoce. Y le dijo el diablo a Jesús, pero muchacho, ¿por qué no te vas a tirar de arriba? Si mira lo que dice la Biblia, mira, escrito está, le dijo el diablo con las mismas palabras de Jesús. Escrito está que a sus ángeles va a mandar acerca de ti para que te cuiden, para que te guarden. Y en sus manos te llevarán. No van a dejar que tú te extrayes allá abajo, muchacho. En sus manos te van a llevar de modo que nunca tropieces con tu pie en la piedra. Es decir, aunque tú te tires, mira, vas a flotar. Los ángeles te van a agarrar así, por los brazos y por los pies, y van a ponerte despacito en la tierra. Y así cuánta gente no entra en fornicación, en adulterio, en homosexualidad. Cuánta gente no entra en todo tipo de pecados y de perversiones. Porque un versículo en la Biblia decía algo, o porque alguien le dijo que la Biblia decía. Y como ellos no conocen Biblia, ¿cuántos inventos por ahí no dice? Porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso en ningún lugar. No lo dice. Y allá está el cristiano, que cualquiera dijo que en la Biblia dice y ya lo creyó. No todo lo que la gente dice que dice la Biblia lo dice. Y no todo lo que la Biblia dice en un versículo aislado es un principio para que tú y yo lo apoyemos. Dicen que había un hombre que estaba queriendo que Dios le hablara. Y dice que esa persona pues agarró su Biblia y dice, la tenía cerrada y dice, ay Dios, háblame. Y abrió la Biblia, cerró los ojos y puso con el dedo ahí y leyó. Dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, ay Señor, eso no puede haber sido tú. Y dice que fue para otro lado y puso el dedo ahí con los ojos cerrados y miró y dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Y es la misma cosa que pasa con mucha gente que se conforma con algunas de las cosas que la Biblia dice. Si tú escoges versículos aislados
y no te conoces el contexto, no te conoces la historia alrededor de ese versículo, pues sencillamente vas a terminar haciendo o creyendo cosas que Dios no aprueba ni que fueron diseñadas para nosotros. Porque la Biblia habla, como cualquier libro, de muchas cosas. Y si uno saca oraciones aisladas, uno puede terminar justificando cualquier cosa que uno quiera hacer con versículos aislados. ¿Qué cosa es lo que va a guiar tu vida? ¿Qué es lo que le va a dar sentido a tus decisiones? ¿Y qué es lo que te va a llevar a hacer cosas que Dios aprueba? Tu conocimiento completo de la Biblia y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Eso te va a llevar a tomar buenas decisiones. Menos que eso, estamos en riesgo de ser guiados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios, y terminar en cualquier secta, en cualquier religión, adorando ídolos o creyendo en demonios. Y Dios quiere que tú y yo conozcamos su palabra completa para que no nos pasen ese tipo de cosas. Mis amados, aquí nos encontramos con la tentación del diablo. Pero qué lindo que Jesús conocía la Biblia, ¿verdad? Y dice que la palabra que Jesús le respondió, mira, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Oh, sí, Satanás, tú conoces la Biblia. Tú me estás diciendo que la Biblia dice. Bueno, mira, yo también conozco las Escrituras y ellas también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y eso es como una espada de dos filos. En las bocas de Jesús, eso podía decir al menos dos cosas. Número uno, le estaba diciendo a Satanás, Satanás, yo soy el Señor tu Dios y tú a mí no tienes autoridad para ponerme a prueba. Pero también le estaba diciendo a Satanás para que tú y yo podamos emular esa misma frase y nosotros incluso, como lo hizo Jesús, le podamos decir al enemigo, no pondremos a prueba al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa eso? No hagas cosas sin sentido para querer demostrar que Dios es tu Padre, que Dios te ama o que Dios es real. Sencillamente créelo por fe, porque su palabra es suficiente y la creemos como verdad. No tenemos que hacer nada extraordinario para demostrarle a nadie que somos hijos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús le hubiera dicho, mira, Satanás, mira lo que yo voy a hacer? Yo soy el Hijo de Dios. Y si hubieras tirado de arriba y hubiera flotado, porque Jesús hubiera flotado desde el pináculo del templo, ¡pam!, y hubiese caído de pie. Y me miraba para allá, ¿viste? Soy el Hijo de Dios. ¿Viste? Que Dios cumplió su palabra en mi vida. ¿Viste, Satanás? Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese hecho esto? Allá hubiesen ido un montón de gente tonta, solo porque Jesús lo hizo, a estar tirándose en los edificios para demostrar que son cristianos. Dios quiere que tú y yo hagamos cosas con sentido, con propósito, cosas porque Él las aconseja. Y Jesús le estaba diciendo a Satanás, sí, es verdad, eso lo dice la Biblia, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que sus ángeles acampan a nuestro alrededor para defenderlo. Eso es verdad. Pero la Biblia también dice esto. Por eso es que tú y yo no nos podemos conformar con lo que la Biblia dice en un lugar, sino que tenemos que saber lo que la Biblia dice en el otro, para que tengamos respuestas en circunstancias como esta. O que la Biblia aprueba la idolatría, o que la Biblia aprueba la esclavitud, y que usted y yo tengamos respuesta para decirle, no, la Biblia habla de la esclavitud que pasaba en aquellos tiempos. La Biblia incluso nos enseña de cómo Dios intenta regular ese tipo de esclavitud, que no es la misma que conocemos de la que ocurrió con la gente de África aquí en el oriente, en el occidente. No es la misma esclavitud. Hay otros tipos de esclavitud de lo que habla la Biblia, y Dios nunca aparece en la Biblia diciendo que la esclavitud es buena ni apoyándola. Sencillamente buscaba regular un problema que tenía
la humanidad en aquel tiempo. Pero además de eso, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se pueden poner juntas esas dos? ¿Cómo se puede poner juntas la esclavitud, como tú y yo la conocemos, y que en su mayoría es diferente a como se hacía allá, en aquellos tiempos bíblicos, hace más de 2000 años? ¿Cómo se ponen juntas el que yo ame a ese esclavo como me amo a mí mismo, y que yo haga lo que la gente hacía con los esclavos aquí? No funciona, ¿verdad? Pero además la Biblia también dice que si alguien secuestra a alguna persona, y es una ley, y la hace su esclavo, dice, a esa persona que secuestró a otro para hacerlo su esclavo, pena de muerte. Y era una ley. Entonces a veces la gente nada más que saca a un lado para defender su posición. Y si tú y yo no conocemos lo que la Biblia dice, entonces les creemos, nos confundimos, la gente se aparta de Dios o cae en adulterio. ¿Por qué? Por ignorancia. Jesús dijo, sí, la Biblia dice eso, pero también dice esto. Y eso lo que nos dice es que tenemos que saber lo que dice acá en Génesis, pero también tenemos que saber lo que dice Apocalipsis. Y tenemos que saber lo que dijo Moisés, pero tenemos que saber lo que enseñó Jesús. Y tenemos que saber lo que dijo Elías, pero tenemos también que saber lo que enseñó Pablo. Y tenemos que saber lo que dijo Daniel sobre las profecías, pero también tenemos que saber lo que dijo Pedro. ¿Entienden? No es sencillamente por aquí y por allá. Hay una enfermedad que se llama, le voy a decir ahora mismo para ser bien específico. Se ve mucho en los niños. Se llama marasmus. Y es una patología que es la malnutrición que ocurre en los infantes, en los niños, en los más pequeños más frecuentemente. Y es causada por una insuficiencia de calorías y de proteínas. Y está caracterizada porque la persona empieza a adelgazar muy rápido y puede incluso morir. ¿Por qué? Porque las personas solamente comen un solo tipo de cosas, ya sea que es lo que le gusta o es su preferencia, y deciden solamente comer lechuga. Vamos a poner un ejemplo. O un niño que dice, no, yo solamente voy a comer caramelos. Y comiendo lechuga nada más, o comiendo caramelos nada más, no es que se va a morir al otro día. Va a estar un tiempo, pero después se va a enfermar. Y después se va a poner débil. Y después, si no es atendida, esa persona muere. ¿Por qué? Porque no tenía suficientes nutrientes, no tenía proteína, no tenía otros elementos que son necesarios en la vida del ser humano. Y a veces tú y yo como cristianos nos comportamos como esos niños. Solamente quiero lo dulce, lo caramelo, lo rico. No, a mí no me pongas vegetales. No, a mí no me pongas masticar pollo. No, a mí no me des ninguna de estas cosas que son necesarias. No, yo nada más que quiero caramelo. Y a veces como cristianos somos ese tipo de personas que solamente queremos las promesas de Dios. Ay, que si Dios me ama. Ay, que si Dios es mi Padre. Ay, que si Dios me sana. Ay, que si Dios me bendice. Ay, que si Dios me prospera. Y son los caramelitos eso. Y me como el caramelito hoy y otro caramelito mañana. Y cuando viene una tentación de este tipo, cuando viene una toma de decisiones importantes en la vida, ¿qué es lo que pasa? Que uno no tiene argumentos bíblicos del consejo de Dios para ese momento que uno está enfrentando. Y ahí uno empieza a llorar. Y uno piensa a pensar que Dios no le ama. Y uno comienza a pensar que uno tiene derecho a pecar. Y uno comienza a creer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y termina muriendo espiritualmente. Termina confundido. Termina apartado. Termina en pecado. ¿Por qué? Porque se conformó con versículos aislados. No es suficiente. Es necesario que tú y yo tengamos un conocimiento de toda la Biblia. Si nos gustó un versículo, si nos gustó una promesa, vamos a ver qué fue lo que realmente Dios dijo. ¿Por qué Dios lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué estaba pasando cuando Dios lo dijo? Y para eso uno tiene que leer un poquito más que un solo versículo.
Si usted va a leer la Biblia, léala por libros. Comience a leer el libro, no sé, el Evangelio de Mateo. Comience desde el capítulo 1 y no termine hasta el capítulo 28. Si se va a leer la Biblia completa, léasela por libros también. Y mire, no lea pedacitos, lea fragmentos completos. Cuando las personas aconsejan la lectura de la Biblia en un año, son por lo menos de 3 a 4 capítulos diarios. Y uno dice, yo no tengo tiempo para leer tanto. Cuenta a ver cuánto tiempo nos pasamos nosotros en el teléfono, dándole a videitos. 2 horas se nos escapan ahí, facilito. A veces uno después de las 8 de la noche, ya como que uno no tiene mucho más nada que hacer, y uno enciende ahí el televisor. Y a las 10 de la noche uno dice, ya son las 10 de la noche, me he pasado 2 horas aquí en el televisor. Culpable. Yo también lo he hecho. Facilito. Sencillamente no es una prioridad porque no sabemos, porque no hemos aprendido, porque todavía no nos ha dolido lo suficiente que un día caigamos en una trampa de esa del enemigo y nos cueste algo valioso. Y los que han caído en esas tentaciones ni cuenta se han dado del hoyo en el que cayeron ni por qué cayeron. Y siguen sencillamente ahí renegando de Dios o viviendo en su pecado o en su ignorancia por mucho más tiempo. Mis amados, la Biblia no es una hojita, la Biblia no es un párrafo, la Biblia no es una promesa. La Biblia es un conjunto de libros y cartas. Más de 66 libros y cartas. 40 autores por alrededor de un poco más de 1500 años. La Biblia no es un poquito, pero es suficiente para todo lo que necesitamos saber. Hay que aprenderla. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús respondió, mire, ¿usted conoce la Biblia, diablillo? Muy bien, yo también la conozco. Y es verdad que la Biblia dice algo de eso que tú dijiste, pero la Biblia también dice esto otro. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Ese fue el tercer strike del diablo. Out, para afuera. Jesús lo ponchó. Jesús lo ponchó porque las 3 veces que le tiró, le dio strike. No lo dejó batear ni una. Lo tumbó. Y tú y yo tenemos que aprender a celebrar también nuestras victorias, pero no descuidarnos. Mire, en el versículo 13 dice que cuando el diablo acabó toda esa tentación, dice que se apartó de él, ¿por cuánto? Por algún tiempo. ¿Sabe qué eso significa? Me ganaste ahora, pero te voy a atacar de nuevo. Esa es la mentalidad del diablo. No caíste ahora, pero a la próxima voy a venir más preparado. ¿Qué hemos visto hoy? Entre otras cosas, miren, entre otras cosas hemos visto que el diablo no se da por vencido. El diablo te tienta hoy y te va a querer tentar mañana porque él no tiene esperanza de nada mejor en su vida. Jesús no murió por el diablo porque el diablo no tenía intención de arrepentimiento ninguno. El diablo es malo y va a querer y quiere seguir siendo malo hasta el final. Lo que él quiere hacer es tratar de destruirnos y va a seguir intentándolo mañana y pasado mañana y el año que viene y hasta los 10 minutos o 5 minutos o hasta el último minuto antes de que tú y yo muramos. El diablo va a querer que usted sea confundido, que usted se aparte de Dios o que usted viva una vida de pecado. Y si él lo puede justificar incluso con la Biblia, a él no le importa porque él no tiene principios. Él va a querer usar versículos aislados para confundirle. Número 1, no se descuide. Está orando, hágalo de manera intencional y sepa. Si viene un mal pensamiento, si viene algo impuro a su mente, a su cabeza, alguna maldad, Señor, perdóname por estos pensamientos, échalo fuera. Me cubro con la sangre, pongo cautivo todo pensamiento en Cristo.
Usted ahí siga hablando con Dios, pero también esté alerta. Si usted está en la iglesia, si usted está leyendo la Biblia, lo que esté haciendo, sepa que usted está todavía también en territorio donde el diablo va a querer distraerlo, confundirlo y apartarlo. Porque él no se rinde y no podemos esperar que él se canse de hacer lo malo. Él va a querer seguir haciendo lo malo hasta el día en que Dios lo juzgue y lo eche al infierno. Que el Señor lo reprenda y que el Señor a nosotros nos dé sabiduría. Número 2, no nos conformemos con saber algunas de las cosas que dice la Biblia. Sea intencional en leer y estudiar toda la Biblia. Mire, cuando comenzamos este ministerio, eran los domingos nada más. Yo pude perfectamente acomodarme ahí y decir, domingo nada más, y ya todos los otros días, pues me pongo a estudiar, me pongo a orar, hago una que otra visitica, y no me enredo más en nada. Vamos a quedarnos con el domingo nada más. Pero si somos consistentes con lo que Dios quiere para nosotros, no nos podemos conformar con un día. Y si yo tengo la posibilidad de hacerlo, debo de hacerlo. Por eso comenzamos con los cultos de los miércoles y el jueves en inglés. El martes es el tiempo del Food Pantry, y ahí también estamos dando testimonio y oramos por las personas y también les compartimos de las bendiciones que Dios nos ha dado. El miércoles estudio en español y el jueves en inglés. ¿Por qué nos enredamos la vida si nos hubieran podido quedar con el domingo? Porque la iglesia necesita estudiar la palabra de Dios. Y estamos estudiando los mandamientos. Y ha sido de bendición. Y anteriormente hemos estudiado un montón de cosas, porque ya llevamos casi 2 años en los estudios bíblicos. Si usted tiene el tiempo, si usted tiene la oportunidad, venga. Venga, porque va a aprender. Y va a tener herramientas que le permitan a usted enfrentar los problemas que enfrente en victoria. Así que número 2, no nos conformemos con saber algunos elementos de la Biblia. Vamos a aprendernos todo lo que podamos sobre las Escrituras. El qué ocurrió y por qué ocurrió y cómo, qué es lo que aprendo de eso y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Importante. Número 3, sepamos que no somos Jesús. No vamos a andar ahora diciendo de que léase la Biblia para que no caiga nunca en tentación. Probablemente vamos a caer en tentación más de una vez en lo que nos queda de vida, ¿verdad? Muy probablemente le vamos a hacer el jueguito al diablo, que el Señor lo reprenda más de una vez. No queremos hacerlo, pero en nuestra debilidad entendemos que algún día podemos caer en tentación. Si eso pasa, sepa que usted sigue siendo hijo de Dios, que Dios le sigue amando. Sepa que todavía hay esperanza para su vida. Sepa que todavía le puede pedir a Dios perdón y Dios está listo y dispuesto a perdonarle. Sepa que Dios no le abandona ni le da la espalda. Sepa que puede volver a los caminos, que puede regresar a casa. Sepa que hay esperanza, porque Dios no es un Dios que ya la primera que hicimos ya nos desprecia. No. Jesús no murió para ser hipersensible de nuestros problemas. Jesús murió para darnos múltiples oportunidades de conocerle. Mientras estemos vivos, aunque en algún momento le fallemos a Dios, sepamos que podemos regresar a Él, que podemos volver a levantarnos y Él nos recibe. Y Él nos recibe con gozo. Y Él nos recibe con alegría. Ponte de pie y dile al Señor: gracias porque diste tu vida por mí, Jesucristo. Dile al Señor: gracias porque me has fortalecido. Gracias porque has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aun cuando te fallo, tú esperas y me das la mano para levantarme. Pero gracias, Señor, porque hay victorias en el camino.
Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me va a empoderar. Gracias porque tú me vas a ayudar a vencer la tentación. Gracias porque en tu nombre y para tu gloria yo soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque venciste la tentación y nosotros aprendimos de ti. Ayúdanos, Señor, a vencer contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre.